Muy buenos días, mis amados. Hoy vamos a mirar la parábola del sembrador. Esta parábola la encontramos en el libro de Mateo 13, Marcos 4 y en Lucas capítulo 8. Vamos a mirarla desde el libro de Lucas, desde el versículo 4. Dice así, la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces vamos a ver, mis amados, que esta parábola es un preámbulo a las demás parábolas y nos enseña la oposición que hace Satanás en el momento en que Dios introduce su reino en la tierra. El Señor había estado sembrando en su pueblo y vino en busca de fruto, pero no lo halló. Entonces nos explica la parábola. Ya sabemos que el sembrador es el Señor Jesucristo y que la semilla es la palabra de Dios. En esta parábola aparentemente se ven 4 tipos de terreno, pero al final son solo 2, la buena tierra y la mala tierra. La primera comparación, la primera tipo de tierra, la que cayó junto al camino, es el que oye la palabra de Dios y no la entiende. Luego viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón para que no crean y se salven. No entienden no porque no puedan, sino porque no quieren escuchar a Dios, porque tendrían que cambiar su estilo de vida pecaminoso e inmoral. Se llenan de prejuicios y se envanecen por el conocimiento que han adquirido en las universidades y en las escuelas y en el estudio que han adquirido a través de su vida y de los estudios que han hecho, creyéndose que lo saben todo. Se vuelven prepotentes y orgullosos y desestiman la sabiduría celestial, y su concepto de Dios no es más que una religión y no un estilo de vida. Este es el propósito del malo, para que no crean en Dios y se salven, y toman la palabra de Dios como fábulas, como cuentos para niños. Y este es el propósito del enemigo.
para que no sean salvos. Aquí nos damos cuenta que no todo es obra del maligno, del enemigo. El hombre que se deleita en su pecado es un buen terreno para el mal. Allí es, como se dice el dicho popular, es un buen taller para el diablo. Ahora miremos el segundo terreno, la que cayó en pedregales. Son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, es de corta duración. Al venir la tribulación o la persecución por la palabra de Dios, se apartan. Este tipo de personas reciben la palabra de Dios de manera emocional y superficial, solo en sus mentes, sin abrir su corazón a Dios, viviendo una religiosidad sin ningún compromiso y responsabilidad con el reino de Dios. Al no ahondar en la palabra de Dios ni tener tiempo de oración para ser fortalecidos al momento de la prueba, se alejan sin dar ningún fruto. La tercera tipo de tierra es la que cayó entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra y se hace infructuosa. La gente está tan ocupada en sus labores que no hay espacio para Dios en sus vidas. Solo se dedican a trabajar y a divertirse, sin prestar atención al llamado que les hace su Creador, sabiendo que hay un Dios que lo creó todo y que reina sobre todo. No le glorifican ni le dan gracias. Se acuerdan de Dios cuando están en dificultades o sufren alguna calamidad, y solo es para reclamarle y reprocharle por lo que les ha acontecido, pero no para darle gracias ni para atender y recapacitar que necesitan a Dios en sus vidas, sin tener en cuenta los propósitos de Dios, cuáles son los pensamientos de Dios, qué pensamientos tiene Dios para con todos nosotros. Solo se acercan a Él para juzgarle por lo que les ha venido aconteciendo y por lo que les ha sucedido. ¿Por qué? Porque no le han querido oír. El cuarto tipo de terreno es la que cayó en buena tierra. Estos son los que oyen y entienden la palabra y dan fruto con perseverancia y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Son los que con corazón dispuesto atienden la palabra, escudriñando constantemente las Escrituras para entender y ser fortalecidos en el momento de la prueba y dar fruto al 30 y al 60 y al 100, conforme a la fe que le fue dada por el Señor. Que esto quede claro, mis amados, que los frutos que nosotros demos tienen sus valores, que es al 30, otros dan al 60 y otros dan al 100. Y no nos aflijamos porque no demos más, es que damos conforme a la fe que el Señor nos ha dado. Y esa medida de fe solamente la conoce el Señor y cada uno de sus siervos cuando obra para el reino de Dios. Esto dependerá de una buena rendición a Dios, escudriñando la palabra, obedeciéndola sin apartarnos de ella, con disciplina, confiando en que Él es fiel y que hará lo que ha prometido. Es necesario, mis amados, tener un conocimiento pleno de las Escrituras, porque ahí es donde escuchamos a Dios, donde el Señor nos habla y podemos entender ese lenguaje. No podríamos conocer cuál es la voluntad de Dios si no venimos a su palabra y allí nos damos cuenta de qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para estar firmes en el momento de la prueba, constantes en la oración, para salir victoriosos. Mis amados, es momento de mirar y recapacitar en qué tipo de terreno estamos nosotros, cuál es nuestro tipo de tierra,
¿Somos buena tierra o somos mala tierra? ¿Somos engañados y nos hemos alejado? ¿Nuestras costumbres o nuestros afanes nos alejan de Dios? Es un llamado que el Señor hace a su iglesia y a este pueblo hoy, para que atendamos conforme a la sabiduría que Él nos ha dado a través de su palabra. Mis amados, yo les invito a que piensen por un momento cuál es ese tipo de tierra en la cual tú estás. Que el Señor Jesucristo nos dé la bendición de siempre estar en su presencia para conocerle y actuar conforme al llamamiento que nos has dado. Bendiciones para todos. Amén.